están fluyendo de tu trono, Dios, llevando vida, llevando paz a cada nación. Con gran poder, con gran virtud, fluye hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. La paz del Dios vivo sea nuevamente con cada uno de ustedes y sean todos bienvenidos y reciban todos una cordial bienvenida a este breve momento e instante donde compartiremos y meditaremos en la palabra del Dios nuestro. Mil bendiciones para todos. Ante todo, quiero enviar un saludo especial para todos quienes se están suscribiendo a nuestro canal y lo están compartiendo. Muchas gracias y sean bienvenidos a este breve momento e instante, donde meditaremos en uno de los temas más polémicos y controversiales de los últimos tiempos en cuanto a la profecía bíblica. La herida mortal de la bestia es una de las profecías más polémicas, como lo dije hace un instante, valga la redundancia, de los últimos tiempos, y es uno de los temas que se expone en los diferentes altares y congregaciones y en este tiempo moderno en las diferentes plataformas digitales de la internet y las redes sociales. Pero ¿qué es la herida mortal de la bestia? Ante todo, les recordamos que la herida mortal de la bestia es un tema que ya tenemos en la plataforma de nuestro canal, pero que en esta hora queremos actualizar para cada uno de ustedes. Debemos de saber primero y entender que cuando leemos Apocalipsis, leemos eventos del pasado, del presente y del futuro. Apocalipsis se caracteriza por marcar estos tres órdenes gramaticales del tiempo: pasado, presente y futuro, y en ese orden gramatical del tiempo nos narra y nos cuenta aquellos sucesos que sucedieron en algún instante del tiempo, que suceden hoy en algún instante del tiempo y sucederán en algún instante del tiempo. Apocalipsis tiene aproximadamente más de 36 párrafos y tiene también, como ya muchos sabemos, 22 capítulos. Y debemos de saber y entender que a veces un acontecimiento que se narra antecede o es antes del que hemos leído. Es decir, para poner un ejemplo, a veces leemos el capítulo 9, por decirlo así, y ese capítulo 9 realmente antecede y puede estar en el lugar del capítulo 7. Es decir, en vez de ser el 7, podría ser el 9, ¿ya? Pero Apocalipsis se encuentra estructurado en ese orden literario que Dios ha permitido que así lo encontremos en las Escrituras. Y no es como nosotros pensamos que Apocalipsis se puede explicar de manera numérica, como lo vemos literalmente 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que es el orden literario y humano en que nosotros podemos verlo y entenderlo, sino que en ese orden espiritual del Dios vivo, Apocalipsis maneja, como le dije hace un instante, estos tres órdenes del tiempo y también maneja esta función de que los eventos a veces se nos relata un evento y luego se hace una pausa para contarnos otro suceso y luego regresa al suceso principal que se nos estaba contando. Ustedes van a notar eso cuando lean Apocalipsis, y solo quiero hacer un pequeño hincapié en aquello para que puedan lograr entender más cómo leer Apocalipsis. Apocalipsis también, luego de ser el último libro de la Escritura, es el libro de los tiempos finales, ya como muchos de nosotros sabemos. Y como decía hace un instante, es por eso que vemos que el capítulo 12 no es la continuidad del capítulo 11, y así también el capítulo 20 tampoco es la continuidad del 19, y así sucesivamente según el suceso que se nos relate. Ustedes podrán lograr ver y entender. Para eso debemos de pedir sabiduría al Dios vivo, como lo dice su palabra. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay grandes secretos
que se nos revelan, pero cuando buscamos, cuando meditamos y escudriñamos en las escrituras. La herida mortal de la bestia, ¿dónde ocurrió? ¿En qué momento e instante del tiempo ocurrió? Hay quienes interpretan y enseñan que aquella herida mortal de la bestia es un supuesto poder político, poder civil y hasta un poder religioso. Eso es lo que muchos interpretan y enseñan. Pero cuando leemos el contexto del relato bíblico, de ese relato que nos da la Escritura, vamos a ir entendiendo según lo que leemos, según ese trasfondo que podemos nosotros ir entendiendo mientras leemos el relato, el evento. Hemos hablado hace unos días de la colosal y celestial batalla que se libró allá en los cielos, donde el arcángel Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y el dragón luchaba con sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, donde fue echado fuera. Por lo cual se hizo una gran fiesta, una gran celebración, donde aquellos moradores de los cielos, aquellos ángeles valerosos que vencieron por medio de la sangre del Cordero y por medio de la palabra del testimonio que ellos tenían, donde ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte, como lo hemos visto en el transcurso de estos días, donde ellos llegaron hasta ese límite mismo de menospreciar sus vidas hasta morir en esa colosal y celestial batalla, donde en esa colosal y celestial batalla, como ya hemos visto y hemos compartido con ustedes, hubieron quienes salieron obviamente ilesos, otros heridos y otros muertos, estos de los dos grupos, de los dos ejércitos que se enfrentaban en aquella celestial batalla que se libró en algún instante del tiempo, puesto que Apocalipsis capítulo 12 es uno de los eventos ya pasados, y no por estar en el capítulo 12 quiere decir que va desde el 1 hasta el 12 y está para ocurrir. Ese es el gran error que muchos tienen sobre el libro de Apocalipsis. Entonces es un evento ya pasado, y esa colosal y celestial batalla no se sujetó a este tiempo material, puesto que aún nuestro planeta ni siquiera estaba creado, sino que más bien esa batalla tuvo lugar en ese tiempo espiritual. Y como ya sabemos que en esa colosal y celestial batalla, hubo grandes estruendos, grandes destellos, grandes choques en esa brutal batalla que estremeció de alguna manera al cosmos entero, a ese cosmos espiritual, a ese universo espiritual, donde los oponentes se enfrentaron cuerpo a cuerpo, donde la Escritura claramente nos habla de armaduras, de espadas, de escudos, para ese ejército celestial que desde el principio nuestro Dios creó, puesto que usted y yo conocemos aquí en la tierra varios armamentos de guerra, como una armadura, que es ese cuerpo, ese vestido corporal de protección para el guerrero. Conocemos una espada, un escudo. ¿Por qué? Porque en este mundo material Dios nos ha permitido conocer aquello para que así podamos entender lo que sucede o lo que es ese mundo espiritual. Y en esa batalla que nos narra el capítulo 12, verso 7 de Apocalipsis, que fue la batalla donde el gran dragón y sus ángeles fueron desterrados de los cielos, fueron arrojados y echados fuera, al ya no haber ya lugar para ellos en el cielo. En esa batalla celestial es donde aquella bestia recibió aquella herida mortal, puesto que la bestia que recibe la herida mortal no es nadie más que el mismo maligno, el mismo enemigo, aquel gran dragón que luchó en esa gran batalla y no prevaleció. Eso, ¿cómo lo sabemos? Porque cuando leemos el capítulo 12, verso 12, donde se nos dice que el diablo descendió
a este planeta, a la Tierra, con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esto luego de miles, tal vez cientos o miles de años, tal vez unos 1000 o 2000 años, luego de aquella colosal y celestial batalla, puesto que cuando Él descendió a la Tierra no fue de forma inmediata, puesto que la Tierra aún no estaba creada. Y ahora voy a tratar de explicar la caída de Satanás, que muchos piensan que fue de manera literal a la Tierra, y que cuya caída desordenó el planeta, por lo cual, según algunos, Dios volvió a crear la Tierra allá en Génesis capítulo 1, y como ya mencioné y dije, que en el capítulo 1 del Génesis la Biblia no nos habla de una recreación, sino de una creación. Y la caída de este ser no fue más que esa metáfora, esa gran metáfora que usó Jesucristo de Nazaret para explicarnos que el estruendo de su caída hizo temblar a las naciones. Fue un impacto, un gigantesco impacto en referencia o en la pequeña señal que los discípulos hacían. Entonces Jesús les quiso decir: muchachos, en verdad les digo que lo que ustedes acaban de hacer o lo que ustedes hacen no es nada. Yo veía a Satanás caer como un rayo, no precisamente directamente a la tierra, que es lo que muchos entienden, sino que Él quiso darles a conocer esa gran señal de ver a Satanás caer a la tierra como un rayo, no de forma inmediata, sino que luego que el planeta fue creado, Él descendió, como lo dice Apocalipsis 12:12, con gran ira, descendió de allá, de ese abismo de las regiones celestes, que luego que Él ve que el planeta fue creado, descendió. Espero hayan logrado entender algo acerca de aquello que acabo de explicar. Seguimos con lo que es la herida mortal. Esa herida mortal fue causada por una espada. Ya vamos a leerlo. Pero ante todo quiero que leamos lo que nos dice Apocalipsis capítulo 13, que es la continuidad del capítulo 12. Vamos a leer cómo el apóstol Juan pone en contexto lo que él ve y lo que él nos testifica acerca de esta bestia. Brevemente leamos lo que nos dice. Apocalipsis capítulo 13, verso 1 nos dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Cuando leemos esos primeros versículos, ya el apóstol Juan nos pone en contexto lo que él nos dice, lo que él nos relata, y podemos ver cómo él ve subir a esa bestia con 7 cabezas del mar. Él estaba parado a la orilla del mar y la ve que sube del mar. Podemos ver que esa bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y que ya no es ese gran dragón, pero continúa manteniendo aquella misma propiedad de las 7 cabezas y los mismos 10 cuernos. Y nos dice la Escritura que el dragón le dio todo su poder y toda su autoridad, todo su trono. ¿Por qué? Porque se trata de la misma bestia que sufrió esa metamorfosis de manera intencional. Esa metamorfosis o esa transformación de manera intencional, para ya no ser ese gran dragón, sino que ahora ser esa bestia semejante a un leopardo. Y el apóstol Juan en el verso 3 nos dice que ve una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Se nos dice, su herida mortal fue sanada. Es decir, que esta herida que recibió, esta herida fue una herida que pudo haberle llegado a ocasionar la muerte, puesto que, como usted y yo sabemos, hay heridas leves
Pero también hay heridas de gravedad, heridas mortales, y esta no es la excepción, sino que esta herida el apóstol Juan nos dice que fue mortal, pero fue sanada, por lo cual se maravilló toda la tierra. Vamos a leer también el verso 11 y así también el 14, que nos sigue hablando de aquella herida. Veamos lo que nos dice el verso 11. Nos dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Otra vez se nos habla de aquella herida. Y también leemos el 14 que nos dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. A la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Apocalipsis 13:14. ¿Quién le causó esa herida? Una espada. ¿En dónde? En aquella colosal y celestial batalla que desterró al gran dragón y a sus ángeles, que echó fuera al acusador de aquellos hermanos, aquellos moradores de los cielos, que luego hicieron esa gran fiesta, esa gran celebración por haber vencido y echado fuera al gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba a ese mundo entero y que ahora engaña también a este mundo. Esa espada del ejército celestial del Dios vivo fue la causante de aquella herida mortal, que fue sanada aquí en la tierra, por lo cual se maravilló toda la tierra, con todos los engaños, con todos toda la adoración que los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, aquellos cuyos nombres no están en aquel libro de la vida, adoraron a la bestia. Se maravilló por su herida que fue sanada en ese transcurso del poco tiempo con el cual descendió con gran ira a la tierra. Apocalipsis 12:12. Es por eso que cuando meditamos en lo que realmente nos dice la Escritura, cuando vamos al contexto bíblico, narrativo de la Escritura, vamos a poder lograr entender aquellos eventos, aquellos sucesos que muchos malinterpretan, que muchos se hacen la idea y que muchos colocan a su propia conveniencia. Pero cuando la Biblia nos dice otra cosa, cuando la Biblia dice y establece otra cosa, es por eso que podemos ver y notar que aquella herida mortal que recibió la bestia, ese gran dragón, que luego sufriendo esa metamorfosis o aquella transformación de manera intencional, cambiando su apariencia, pero manteniendo esa misma propiedad de 7 cabezas, 10 cuernos, esa bestia recibió esa herida mortal causada por aquella espada del ejército del Dios vivo, que era comandado por el arcángel Miguel y aquellos ángeles que lucharon junto a él para poder vencer al gran dragón y a sus ángeles. Esta herida es posible que pudiera estar en la cabeza central de aquella bestia, de aquel gran dragón, puesto que las escrituras nos dice que aquel gran dragón tenía 7 cabezas, pero tenía 10 cuernos. Para poder lograr entender cómo es que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, podemos entender que la cabeza central de aquel gran dragón estaba compuesta por 3 cabezas. Y tal vez aquella herida que le causó aquella espada del ejército del Dios vivo fue en la cabeza central,
Y es de allí que podemos ver y entender que luego de esa rebelión que este ser arrastra a las estrellas, metafóricamente para hablar de los ángeles, Apocalipsis 12, versos 3 y 4, que arrastró con su cola, arrastra a la tercera parte de las estrellas o de los ángeles del cielo. No podemos saber con precisión cuál fue el número de ángeles que este gran dragón arrastró con su cola, pero podemos llegar aproximadamente a un número, puesto que la Escritura nos habla de este número. Tal vez el número de ángeles fue unos 666 mil millones de ángeles, puesto que la Escritura nos dice que este es el número de la bestia. Tal vez fueron 666 mil millones de ángeles. No lo sabemos, solo es una mención que por voluntad de Dios nos atrevemos a hacer. Y podemos ver que la Escritura claramente nos dice que fue a la tercera parte de los ángeles. Y de allí, si ponemos atención a las profecías y juicios finales, podemos ver y entender que todos los juicios del Apocalipsis, que junto a los evangelios se nos relatan, todos los juicios, todos los acontecimientos apocalípticos son para la tercera parte de la creación. Todos los juicios caen sobre la tercera parte de la creación, sobre la tercera parte de la luna, del sol, de las estrellas, de la tierra. Todo el juicio cae sobre la tercera parte. ¿Por qué? Porque este ser arrastró a la tercera parte de los ángeles de los cielos. Es así que ya vamos concluyendo con este breve tema de analizar qué es la herida mortal de la bestia y dónde recibió aquella herida mortal la bestia, puesto que muchos interpretan mal con respecto a este tema y con respecto a muchos otros temas que en breve compartiremos con ustedes. Así que no les quitamos más tiempo, sino que llegamos por voluntad de Dios hasta este breve momento, hasta este breve tiempo en el cual hemos compartido la palabra del Dios vivo, esperando que les sea de ayuda a muchos de ustedes a entender los acontecimientos del tiempo pasado, presente y futuro. Así nos despedimos, no dejándoles de recomendar que no dejen de suscribirse a nuestro canal, no dejen de compartir nuestro canal y no dejen de orar por nosotros, que nosotros oraremos también por ustedes. Mil bendiciones, Dios los guarde y nos vemos próximamente. De toda lengua, de todo linaje, de toda nación. Tu río fluye, llevando vida y bendición. Dilo con gran poder, con gran virtud.